Video de El helado oscuro. El que hizo el video de Causa. ¿Ah? No creo saber quién es. Últimamente, Disney no ha venido haciendo bien las cosas por enfocarse más en su marketing activista panfletario que en la calidad de las historias que quiere contar. Y eso no solo se nota en sus producciones de live action, sino también en las animadas, donde solían ser la realeza a nivel mundial. No podéis hacerme llorar. Y un sector que deja aún más en evidencia este aspecto es el de los villanos, donde crearon a lo mejor de lo peor. De hecho, yo ya dije que son bodrio. Como villanos clásicos en su época, por ejemplo, la bruja de Blancanieves, Maléfica, la madrastra de Cenicienta, para luego redoblar la apuesta y en la época del Renacimiento, en los 90, darnos villanos. Vaya porquería. Ya lo vi con Late. Late vio este video. ¡Wow! ¿Cómo robamos? ¿Cómo roban, Trágicos como Frollo del Jorobado de Notre Dame. Este sí es muy maligno. De hecho, creo que es el más maligno de todos. ¡Eres un monstruo! A Scar del Rey León y para finalizar esta época, a Clayton de Tarzán. Eres un enfermo, amigo. Con estos últimos Los de Disney siempre estaban muy maníacos, muy mañacones. La verdad que sí. Estaban mejor así que ahora. Los maníacos de antes estaban mejor que los bodrio actuales. ocurría algo que se llama la ironía dramática. Este recurso narrativo se utiliza para crear tensión y suspenso en la trama, porque a la audiencia se le revelaba el nivel de amenaza y maldad que poseían estos villanos, pero a los personajes aún no. Ellos seguían creyendo que eran individuos buenos o neutros. Y esto lo volvía espectacular porque traía varios efectos como un sentido de anticipación para las personas que estamos viendo estas películas, porque no sabíamos en qué momento iba a caer la gran revelación, ni qué daño iban a hacer, ni cómo iban a reaccionar los personajes dentro de la historia cuando descubran la verdad. Y cuando esto finalmente sucedía y se revelaba la verdadera naturaleza del villano, generaba esta reacción emocional fuerte desde los personajes hasta los espectadores, haciendo que empaticemos con ellos a grandes niveles. Y vaya que Disney supo muy bien cómo crear estas tensiones dramáticas para darnos historias y villanos memorables justamente en los 90. Pero entrando a los 2000 se preguntarían, ¿y qué tal si ahora no solo los personajes no sospechan sobre la verdadera naturaleza de los villanos, sino que también se lo hacemos a la audiencia? Y es así que bien... Ahí empezó la decadencia, güey. Ahí empezó la decadencia. No la efectividad que tuvo en Toy Story 2 el oloroso Pete como villano. Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3. Perdón. Crearían sus primeros villanos. Nah, el oloroso Pete. Más bien el boludo Pete. Sí. De giros argumentales como John Silver y el comandante Rourke. Y ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son esos? Pues son los villanos de las películas. Estas películas fracasaron. Este era buena onda. Ay, ¿el otro quién es, güey? Las más infravaloradas de Disney. Y estamos hablando del No recuerdo el villano de esta película. Este sí, pero el del otro no. Planeta del Tesoro y Atlantis, el Imperio Perdido. En el caso de John Silver, es un ejemplo de un villano con un giro argumental que inicialmente se presenta como un mentor y figura paternal para el joven Jim Hawkins. Su relación con Jim es cálida y cercana. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Silver revela su verdadera intención de encontrar el tesoro y traicionar a Jim. Y este cambio en su comportamiento y motivaciones es un giro argumental que sorprende absolutamente a cualquiera, dejándote ese sabor a traición cuando recién la viste. Pasando al comandante Rourke. Son buenas películas de por sí. O sea, estaban bien escritas de por sí. Por eso funcionó, supongo. Supongo que por eso funcionó, porque eran buenas películas. Aunque creo que están un poco sobrevaloradas. O sea, creo que decir infravaloradas no está mal, pero decir que son tan buenas también parece una exageración. O sea, no son tan buenas, en mi humilde opinión. No tiene un giro argumental tan marcado como John Silver porque su villanía se va revelando gradualmente a lo largo de la película. Al principio sí es el líder respetado de la expedición, pero a medida que avanza la historia se convierte en un villano dispuesto a usar la fuerza y la traición para obtener las ganancias personales que quiere sacar. Pero ya nos daba... La de Los Piratas del Espacio tiene una muy buena canción. A ver la intención que tenía Disney con justamente construir estos villanos de giros argumentales. Porque nos...
Ay, claro, está bien, chicos. Ustedes recuerden como quieran. Nosotros como audiencia experimentamos los cambios en las motivaciones y comportamientos que van pasando estos villanos a lo largo de la trama, lo que los convierte en personajes más complejos y desarrollados, añadiendo profundidad a la narrativa y a las interacciones entre los personajes. Y sobre todo, sí, le volaron la cabeza a quienes vieron estas películas. Y es cierto que ambas fueron fracasos comerciales, por eso digo que están infravaloradas, pero quedaron como... No creo que eso sea infravalorar. O sea, ¿a poco sí, Tilín? Un fracaso comercial no debe ser infravalorado, sí. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? como producciones de culto, gracias a este tipo de narrativa, historia y calidad de animación que Disney nos ofrecía en esas Están épocas. infravaloradas. Más bien estaban, porque fracasaron en taquilla hace como 10 años o hace 20 años. Actualmente no están infravaloradas. La gente siempre lo recuerda bien. Se las maman bien macizo. ¿Cómo puede ser algo infravalorado cuando todo el mundo actualmente se la está mamando? A ver. Luego de esto vendría el reinado de Pixar en los 2000, donde las películas menos olvidables serían para Disney La Familia del Futuro, Sinceramente este estaba raro. No creo que tenga una mala lección, pero solo eso. Solo tenía una buena lección de vida, pero estaba raro esta película. Estaba raro, güey. La veía yo raro esta película. Era curioso, no sé. No la entendí muy bien. Estaba bien. Eso lo resume todo, ¿no? Estaba bien. Listo. Chicken Little, algunas más. Aquí sería Chicken Little sí fue bodrio, pero bien bodrio. Si no fueran por sus memes actualmente, nadie la recordaría. totalmente opacado por el estudio de la lamparita. Hasta que llegamos a La Princesa y el Sapo, donde intentaron volver a este villano clásico, que es el malo por la ambición. No estaba mal Para mí es el último villano con carisma de Disney. Los demás que salieron después de este eran literalmente un cartón con una carita enojada, güey, nada más. Pero este tenía carisma. Este fue el último villano carismático de Disney. Con personalidad, ¿sabes? Como público nos lo deja. Son calcos y calcos de cada uno. O sea, mientras pasaba el tiempo, el villano era cada vez más igual, pero peor. Era como una copia, pero cada copia tenía menos tinta y se veía peor. Saber desde el principio. La película sería del agrado de muchos, pero no tendría el impacto que estaba buscando Disney. Así que pondrían todas sus apuestas para ser enredados, contar la historia de Rapunzel, donde su madre, entre comillas, adoptiva, es una villana del estilo de los 90. Una villana trágica, con un vínculo potente con la protagonista, quien no la considera una persona mala, porque está dentro de esta relación. Sin embargo, esta villana también después de este empieza más bodrio y cada vez es más bodrio. Pasaría sin pena ni gloria. Y es así como con este par de éxitos no tan resonantes llegaríamos a la excelencia, a lo mejor de lo mejor en villanía, y voy a explicar por qué. Que llegamos a Ralph el Demoledor, que ejecutaría tan bien su villano en la forma de Turbo que generaría la tendencia del villano de giro argumental en ¿Más Turbo? Disney. Pensaríamos que para bien, pero sería para mal, porque los que le seguirían a Turbo no estarían tan bien escritos como él, produciendo así la caída de la villanía moderna de Disney. Pero antes de analizar a Turbo y por qué fue un villano tan bien desarrollado, y según este análisis, el mejor de la época moderna de Disney, veamos por qué camino... ¿Se viene el sobreanálisis? Apuesten, güey, ¿se viene el sobreanálisis o no? ¿Se viene el sobreanálisis abusivo o no se viene el sobreanálisis? Bueno, hay sobreanálisis. Y nos llevaría a Disney a este tipo de villanos de giro argumental. Por ejemplo, sacarían Grandes Héroes o Big Hero 6 con Yokai. Y luego sacarían Frozen con el villano más sacado de la manga que puede existir en forma de Hans Callaghan. Ambos careciendo de profundidad y desarrollo de personajes, pero vamos a entrar a esto. Empecemos por Yokai de Grandes Héroes. Tiene un diseño... Era obvio. Fin. Diseño visual intrigante, espectacular, con esa máscara que le da esa presencia misteriosa, pero todo es arruinado cuando se guardaron esa revelación que se da al final de la película de que la verdadera identidad es la de Robert Callaghan. La intención era que su verdadera identidad se mantuviese en secreto durante gran parte de la trama para que ¡pum! Salte la sorpresa, pero eso nos daba a cambio una carencia de desarrollo y esa sensación de que esta cosa salió de la nada y las consecuencias... Era obvio. ¿Cuál sorpresa? Si era obvio.
sería que nos sacarían de la atmósfera de la historia justamente en el momento de la revelación. Ahora pasemos a Hans Callaghan de Frozen. Qué curioso que ambos se apelliden igual. Hans... Este no era obvio, y eso es lo peor que... O sea, no tenía sentido. Esto jamás tuvo sentido, güey. Es un villano cuya verdadera naturaleza se revela prácticamente en el final de la película de Frozen. Y es cierto que esta película se debe centrar principalmente en las hermanas Anna y Elsa y en su relación. Sin embargo, el villano en esta película es de suma importancia porque provoca el clímax y cierra la relación entre las protagonistas, resolviendo además el conflicto principal, que es que Elsa quiere lograr proteger a su hermana a pesar del peligro de sus poderes. Sobre análisis de Frozen, lo he visto todo. Imagínate sobreanalizar Frozen. No, es mentira. ¡Mentira! Güey, sobreanalizas Frozen. ¿Y cómo lo consigue? Pues gracias a Hans, porque Anna se encuentra en esta situación desesperada debido a la herida causada por el frío extremo de Elsa. Y en ese momento Hans, quien había estado actuando como un príncipe encantador y había ganado la confianza de ambas hermanas, revela su verdadera naturaleza malévola. De la nada. Y aquí se mandaría todo el rollo. Confiesa que su plan desde el principio era casarse con Anna y luego apoderarse del trono de Arendelle al eliminar a Elsa. ¿Que esto es un giro inesperado en la trama? Sí, pero es forzado, ya que Hans muestra esta crueldad y egoísmo de la nada, como si fuese un deus ex machina inverso. O sea, en vez de generar una solución conveniente de la nada, genera un problema conveniente justamente sacado de la manga. Y así sea la intención de introducir un villano sorpresa, justamente para causar conmoción en el espectador y asentar el drama de esta parte de la película, pues lo que ocasiona es que te termines rascando la cabeza, porque al revisar la película de manera retrospectiva, pues te das cuenta que no hay una hilación que sustente esta gran revelación. Y vuelvo a repetir, es una revelación que te resuelve todo el conflicto de la película, porque Anna se da cuenta de que el amor verdadero es la clave para detener el invierno que él se ha desatado justamente en esta parte, con su acto de sacrificio. ¿Cómo que te gustó, pero es bien bodrio? ¿Cómo te puede gustar algo que es bien bodrio? Cuando se interpone entre Hans y Elsa en el momento que él la iba a desvivir. Y así le demuestra a su hermana que este acto de amor verdadero en forma de su sacrificio es lo que descongela el corazón de Elsa y así todo el reino. Y todo eso sucede gracias a Hans, que es el que acentúa el conflicto, dejando parte de este final vacío por el ruido que ocasiona la revelación sacada nuevamente de la nada. Y podríamos decir, la falta de desarrollo de personajes en estos villanos puede ser una elección narrativa. Abajo. Dios, chicos, no les importa lo que está hablando, ¿no? O sea, no han escuchado nada de lo que dijo este tipo, ¿verdad? Para mantener... ¿Qué están preguntando, güey? ¿Qué están preguntando? Esta sorpresa y suspenso, pero lo que ocasionan es que carezcan de profundidad y que arruinen el clímax de la película. Como una escena de coito, ¿no? Porque nos saca como espectadores del momento y de la atmósfera por lo ilógico que puede verse algo. Ponele voluntad a la concha. Y ahora veamos qué es lo que hace a Turbo el mejor villano de la época moderna y no solo de Disney, hasta de la animación. Turbo fue un famoso personaje en el juego de carreras de 8 bits llamado Turbo Time. Su legado en Leadwalk Arcade generó el término de hacerse turbo para describir el acto de saltar a otro videojuego, particularmente si los resultados son malos. Turbo era extremadamente popular y querido por los jugadores de videojuegos, pero se volvería arrogante y celoso cuando llegó un nuevo juego de carreras llamado Road Blasters. Así que Turbo decidiría abandonar su juego y entrar al nuevo, causando que ambos se descompusieran y fueran desconectados, y así desaparecería por años hasta que lo encontrarían en otro juego de carreras llamado Sugar Rush, y ahí se haría pasar por el rey Khan, el gobernante de este juego, que reprogramó todo para borrar la memoria de los demás personajes y eliminar a la verdadera princesa, que es Vanellope. Todos estábamos bien felices y tranquilos viendo la película del Ralph el Demoledor, cuando Vanellope, en la parte más interesante de la trama, se empieza a glitchear porque el juego estaba siendo afectado.
pasado. Y de la nada, el rey de este juego también empieza a glitcharse. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y que en ese momento se transforme en Turbo es una carta de amor a los villanos de giro argumental, porque hace un doble giro. Primero nos nombran a Turbo como lo peor de lo peor, que hasta los mismos villanos lo repudian, pero nos hacen creer que ese se había desvivido con el juego que había invadido. Pero luego nos muestran facetas turbias del rey de este juego de Vanellope, anticipándonos que sus intenciones van más allá de proteger su juego, preparándonos para que este sea el villano de la película. Pero luego no solo hacen el giro de que Vanellope sí pertenece al juego y que el rey es el villano, sino que vuelven a girar la trama. Creo que no está mal, pero decir que es el mejor de la animación moderna, Dios, que solo vio Disney, que solo vio películas de Disney, o que puede que sea lo más decente de Disney en los últimos, yo qué sé, güey, 10 años en villanos, pero no diga tanta cosa, güey, no diga tanta cosa, por favor. Y nuestras neuronas al mismo tiempo revelándonos que no solo es el villano de la película, sino que es Turbo. ¿Lord Shen es mejor que este bodrio? ¿Sí o no? Lord Shen es mejor que este bodrio, güey. ¿Qué giro argumental, pero no sé, güey. O sea... Creo que todo el mundo sabía que ese peladito era malo. Creo que el giro argumental principal fue que se hizo Turbo. Y ya. Pero dice doble giro argumental. A ver, no creo que sea doble giro argumental. Creo que todo el mundo sabía que el calvito era malo. Ahora creo que nadie sospechaba como tal que era Turbo, pero ese no sería un giro argumental, no doble. Ese doble giro argumental es un triple de él. Y lo peor es que tiene sentido. Y en esta parte Disney fue un genio con todo lo que hizo. Por crear a Turbo, te perdono todo. No, mentiras, he hecho demasiado. Pero recuerden esa esencia. Este es el mejor villano de giro argumental, superando a Pixar, que era el experto en este tipo de villanos. ¿Experto? ¡Qué experto! Alucin, Peter hace bodrio villanos. ¿Qué villano es bueno de Peter? Ninguno. La mejor película no tiene villano. Y justo en un momento dijo donde estaba palabras, así es, güey, dijo la palabra especial. En su prime. Y no solo es inesperado y sorprendente, sino una lección de cómo crear un personaje complejo. Su motivación se basa en la envidia y el deseo. Wow, Sol controló su mente. Tablos no controló su mente, fue Soul. Soul controló su mente. El sobreanálisis controló su mente. Deseo de ser el centro de atención en estas máquinas de arcade, lo que lo llevan a realizar acciones egoístas y destructivas. Esta complejidad lo convierte en un villano intrigante y por ende memorable. Y esta revelación de la verdadera identidad de Turbo. Memorable, pero nadie se acuerda, güey. ¿Quién se acuerda su nombre, güey? La identidad de Turbo impacta emocionalmente tanto a la audiencia como a los personajes dentro de la historia. Pero por primera vez se vería la audiencia aún más afectada que los mismos seres que habitan este universo del villano. Y todo está tan bien hecho en esta película que este mensaje de representar un comentario sobre la importancia del trabajo en equipo y el protagonismo compartido, en lugar de hacer esta separación de buscar la fama y el reconocimiento individual, pues es lo que encapsula a Turbo y marca la diferencia de un villano en esta historia y de personajes que hacen el rol de villano en sus videojuegos, delimitando lo distinto que es actuar a ser el malo a realmente ser uno. Es bellísimo. Y a partir de que Turbo fue una joya de la escritura, Disney y Pixar intentarían emularlo constantemente al pasar de los años y una joya de la escritura, güey, eso fue bien alucin. Esas palabras son alucines, güey, ya. Joya de la escritura. A mí me gustó. A ver, yo no digo que sea malo. La bodria no es. Oye, de la escritura. Ay, no. No. Pasado a Yokai y a Hans. Sin embargo, Pixar, dejando atrás las grandes películas de su solo está controlando su mente. Ya paga, cambia de video. Estudio que fueron excelentes de los 90 al 2010, pasaría justamente a realizar villanos decepcionantes a raíz de este intento de emulación de un villano como Turbo que te rompa la cabeza. Y así pasamos a Evelyn y a Buzz Lightyear del futuro. Un par de personajes villanos que son superficiales y sufren del mismo problema
misma que Hans de Frozen. Villanos que yo los estoy denominando, este término no existe, Deus Ex Machina inversos, cuya gran revelación salen de manera conveniente y sin sustento, que es más evidente en la película de Lightyear, que no fracasó por ese beso de un segundo, sino por ser una historia nada entrañable en ninguna parte de su historia, incluida sobre todo la revelación de este villano de que Buzz del futuro es Zork. Todo esto se volvió insatisfactorio porque en ningún momento Buzz del presente da señas de poder transformarse en algo así. La ejecución general de los villanos de estas películas es débil y carece de impacto. Lo mismo con Evelyn en Los Increíbles 2, donde su motivación es la tan ya abordada venganza, que no se le acerca ni de broma a lo que realmente significó Síndrome en Los Increíbles. Y la película Coco sería una isla en toda esta decadencia de los villanos modernos, porque nos presentaría a Ernesto de la Cruz, quien argumentalmente tiene bien anticipada su historia para una revisión retrospectiva porque sus motivaciones están llenas de sentido. Agarra el concepto que habían ya realizado con Charles Mons en la película Up y lo integran de manera efectiva a la narrativa de su respectiva película. Y esto no solo contribuyó al éxito de dicha película, sino al compromiso emocional de la audiencia con la historia, porque hasta ahora todos nos acordamos de Ernesto de la Cruz y el momento de la revelación también. No, nadie se acuerda su nombre. Todo el mundo sabe la canción de Coco de Recuérdame y nada más por eso la recuerdan. Claro, güey. Un villano de Disney supera el 3 y ya es Dios, güey. Dios. Ernesto de la Cruz, ¿quién lo toparía ese nombre, güey? Dices por algún lado, nadie lo va a recordar, güey. Nomás recuerdan Coco por la canción de Recuérdame. También de Charles Mons. Disney ha hecho puro bodrio de películas que solo son para que la gente recuerde sus cancioncitas nada más. Como Encantados, que solo recuerdan sus canciones nada más. Como todas sus películas desde el 2010 solo recuerdan sus canciones. Porque Pixar fue experto en esto a la hora de escribir sus villanos de giro argumental, pero luego se estaría diluyendo por cambiar justamente a otros tipos de villanos, metiéndose con el tema de traumas generacionales, o que ahora ya no hay villanos, sino que el antagonista es el mismo carácter del personaje, va a ser obstáculo persistente durante toda la trama. Y después de revisar todo esto, vemos claramente que Turbo tiene gran importancia en todo este cambio que hubo en la villanía moderna de estas películas animadas. Nos demostró que para convertir a un personaje en un gran villano de giro argumental se necesita una sorprendente transformación que respete la lógica que establece su propio universo, además de que tenga complejidad como personaje para que haga sentido que haya engañado a todos los seres de su mundo, pero además al público, y la capacidad de intensificar este conflicto principal sin llegar a ser un Deus Machina inverso. Ojo, vuelvo a repetir, este término me lo inventé para que no obedezca a una conveniencia de guión, contribuyendo significativamente no solo a que la historia quede para siempre en la memoria de la audiencia. Son sus gustos, son sus opiniones y hay que respetarlas, sino al éxito de la película. Y ojalá que se le dé la oportunidad a algún equipo creativo de Disney para recuperar la memoria, dejando atrás marketing político, dedicándose ahora sí a contar historias que contengan personajes como Turbo, y así volver a darnos estas maravillas que hasta el día de hoy nadie puede superar. Nadie puede superar. Nadie en Disney, nadie de Disney puede superar. Muchas gracias por llegar al final de... Dios, Toro, Adiós, buenas noches, Neko. Adiós, Neko. No le ganan, qué buen chiste. Wow. Qué alucino. Bueno, es su opinión. Yo opino que Toro, yo opino que no sé, güey, no vio muchas películas o algo. O tal vez le está dando mucho nombre por ser un giro argumental doble, ¿no? Pero no sé cuál doble, güey. Está bien. Tuvo uno el video. Bueno. Pongo. Una opinión equivocada. Pues yo podría decir que nadie se acuerda de Turbo, güey. La verdad, nadie. Es que Disney hace mucho tiempo nos saca un buen villano, la verdad. Hace mucho tiempo. Turbo es como un villano que pasa del 5. Un villano que pasa del 5, pero tampoco es la gran cosa como dijo él.
joya de escritura, me parece demasiado, pero bueno. Algún día la gente valorará más a Kung Fu Panda 2 y podrán decir que ese sí fue un buen villano.